Buenos días, soy Ignacio Vázquez, residente de tercer año del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Dr. Peset. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí para presentaros un caso de un tipo de osteoporosis que es infrecuente y es la relacionada con el embarazo y la lactancia. Vamos allá. Nos remontamos a julio de 2016, nos remiten desde traumatología del propio centro a una mujer de 40 años, una mujer joven, para estudio de fracturas vertebrales por fragilidad. Repasando un poco la historia de esta paciente, un año antes se había quedado embarazada, el feto había tenido una buena evolución, una antropometría correcta, como única complicación para la madre había habido un hipotiroidismo diagnosticado durante la gestación, que en principio se trató con levotirosina sin más complicaciones. Y sí vemos que en el último trimestre, en concreto en las últimas semanas, el ginecólogo deja descrito que la paciente refiere una dorsolumbalgia de ritmo mecánico sin un antecedente traumático, un sobreesfuerzo claro que lo precediera. Y en principio se achaca un poco al embarazo, a los cambios de su cuerpo y se da tratamiento con paracetamol con mejoría parcial. Posteriormente, en mayo de 2016, justo un par de meses antes de que nos la remitieran a nuestro servicio, la mujer había dado a luz por vía vaginal, en principio sin complicaciones neonatales ni para la madre, y había iniciado la lactancia. Y a los 7-10 días de puerperio había iniciado de nuevo una dorsolumbalgia, esta vez mucho más invalidante, que no respondía a analgésicos, y finalmente ginecología decide remitirla al servicio de traumatología. En la primera visita con los traumas se describe un dolor a la palpación de las apófisis espinosas torácicas T7, T9 sobre todo y las lumbares bajas. Con esta exploración deciden solicitar pruebas complementarias, que son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, una radiografía dorsolumbar, que es la siguiente. En la proyección lateral vemos la radiolucencia de los cuerpos vertebrales que indican cierto grado de osteopenia y además vemos que a nivel de T8 hay una disminución en la altura del soma vertebral. Además, si vemos la parte lumbar de la radiografía, vamos a ver que a nivel de L4 también hay una disminución en una pérdida de altura a nivel anterior en el platillo superior de L4. El mismo servicio de trauma decide ampliar con una resonancia dorsolumbar en la que se confirma el acuñamiento de T8 y de L4 y además vemos edema óseo asociado, ¿vale? La resonancia, de la izquierda corresponde a un T1 y la de la derecha a un T2, concretamente un STIR. Además, la paciente viene con una densitometría ya hecha, presenta un Z-score que en columna lumbar lo vamos a ver entre L1 y L3, dado que L4 presenta un acuñamiento, de -1,8 y en la cadera total de -1,7, es decir, no presenta una densidad mineral ósea baja, dado que está por encima de -2, pero es verdad que está en el límite inferior de la normalidad. Con todo esto, ya cuando llega la paciente a la consulta, el resumen de lo que tenemos es una paciente premenopáusica joven, 40 años, con fracturas vertebrales, en principio por fragilidad, sin antecedente traumático ni sobreesfuerzo, con una densitometría con un Z-score en principio normal, aunque en el límite inferior, como he comentado antes, y con el antecedente reciente del embarazo y de la lactancia. Realizamos una anamnesis dirigida en esta primera visita. La paciente niega hábito enólico o tabáquico, tampoco tiene antecedentes de enfermedades crónicas ni de ningún antecedente quirúrgico importante, tampoco toma ninguna medicación que pueda comprometer la densidad mineral ósea, como antiepilépticos, prednisona, heparina, etc. Tampoco presenta como antecedentes familiares de fracturas de cadera, ni tampoco osteoporosis conocidas. Nos llama la atención que tuvo una menarquia algo tardía a los 17 años, ella siempre refiere ciclos regulares. También es una paciente primípara
que es un factor de riesgo, como luego comentaré, para la entidad que nos ocupa. Y además presenta, bueno, tiene una dieta equilibrada, toma unos 2 lácteos al día y una escasa exposición solar. Nunca ha tenido litiasis renales y además nos comenta que por consejo de la matrona con la que había hablado en las últimas semanas ha decidido suspender la lactancia. Y además nos dice que en principio no desea nuevas gestaciones. La exploración física que realizamos no difiere mucho de la realizada por traumatología. Ya la atención tiene un IMC en rango de obesidad grado 1 y la talla 1,65 en principio es la suya. La paciente refiere que en principio no ha perdido altura. También nos aporta una analítica con datos de metabolismo óseo que están dentro de la normalidad, el calcio, la vitamina D, PTH, las fosfatas alcalinas. Y por último, vemos que la paciente ya ha iniciado tratamiento, al ser remitida por traumatología, ya llevaba durante ya varias semanas, estaba tomando el ivandronato, 150 miligramos al mes, y además aportes de calcio y de colecalciferol. Y además le habían pautado un corse lumbar que había llevado en el último mes con mejoría importante del dolor tanto dorsal como lumbar, por lo cual no había requerido tomar la analgesia que le habían pautado, en concreto el paracetamol. ¿Vale? Las preguntas que nos surgen con esta paciente es cuál es el diagnóstico, cómo vamos a llegar a él y cuál sería el manejo. En principio, según las recomendaciones SER para el manejo de la osteoporosis, en toda mujer premenopáusica, como es el caso con sospecha de una osteoporosis, se recomienda realizar un estudio para descartar causas secundarias. En principio, deberíamos pedir una analítica básica, que es más o menos la que ya he comentado antes, añadiendo pues, pruebas de función hepática, renal, calcio en orina de 24 horas. Y por otro lado, deberíamos solicitar algunas pruebas que nos descartarán un proceso subyacente que nos generará osteoporosis, como puede ser la PTH, la TSH. Podemos ver también unos marcadores bioquímicos óseos para ver de qué base partimos, para luego monitorizar sobre todo el tema del tratamiento, un proteinograma. Y luego, en esta paciente en concreto, la vitamina D estaba en rango normal, con lo cual es menos probable que tenga un proceso mal absortivo, tampoco cuenta clínica de ello, pero es verdad que siendo una paciente joven, en este caso sí que solicitamos los anticuerpos antitransglutaminasa para descartar una celiaquía. También solicitamos un estudio de hormonas sexuales. Todos estos parámetros fueron normales. Otros parámetros que se podían haber pedido también para descartar cosas secundarias, aunque estos ya son cuando hay una clínica más sugestiva y por eso no los llegamos a solicitar, fueron el cortisol urinario, la tasa sérica, en el caso, por ejemplo, de que la paciente hubiera tenido lesiones cutáneas o prurito para descartar una mastocitosis y un estudio genético, por ejemplo, en el caso que hubiéramos querido descartar una osteogénesis imperfecta. ¿Vale? Entonces, todos estos parámetros, como he dicho, salieron en rango de la normalidad, con lo cual descartamos una causa secundaria subyacente y diagnosticamos a la paciente de una osteoporosis asociada al embarazo y a la lactancia. Esta entidad es infrecuente, se da en 0,4 de cada 100.000 mujeres, aunque seguramente está infradiagnosticada, en principio porque muchas veces se achaca a, pues como en este caso, a cambios morfológicos también de la columna por la fisiología del embarazo y además porque muchas veces, aunque con un dolor axial mantenido, pueden generar incluso fracturas vertebrales múltiples en mujeres jóvenes. Otras veces pueden generar fracturas vertebrales que son asintomáticas y muchas veces no se diagnostican. Suele ocurrir sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, en las últimas semanas o en el puerperio temprano y es más frecuente en pacientes primíparas. En cuanto al manejo, lo más importante y lo que primero hay que hacer es iniciar un tratamiento no farmacológico. En primer lugar, lo que habría que considerar es interrumpir la lactancia, que es lo que va a hacer que recupere esa densidad mineral ósea un poco más rápido. Los aportes de calcio son importantes en torno a 1.200 miligramos día y la vitamina D también tiene que ser en torno a 600.000 unidades. Luego, obviamente, evitar los hábitos tóxicos que por la lactancia y el embarazo ya los tenía que haber dejado.
y se puede, durante las épocas de más dolor invalidante, se puede poner un corsé, pero intentando siempre que haya una movilización lo más precoz posible y haciendo hincapié en los ejercicios de impacto, como pueden ser salir a correr, andar, subir escaleras, cualquier deporte que, digamos, haya, en el que haya una carga que favorezca ese remodelado óseo. Algunos ejercicios que, por ejemplo, no entrarían dentro de estos sería la natación y el ciclismo. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que normalmente es una entidad que por, por sus características suele ser reversible y que sin tratamiento o solo con el tratamiento no farmacológico suele ser reversible en el tiempo. Además, se trata de pacientes jóvenes en las que iniciar un tratamiento antiosteoporótico puede conllevar efectos adversos y, por tanto, siempre tendremos que valorar el riesgo-beneficio. Por otro lado, si tenemos una paciente que iniciamos medidas no farmacológicas, como he comentado antes, y tiene una densitometría baja persistentemente, que incluso sigue bajando, que no mejora con el paso de los meses o de los años, y que incluso tiene fracturas múltiples muy invalidantes o recurrentes, o si presenta otros factores de riesgo asociados, como puede ser pues, una enfermedad malabsortiva o ha estado en tratamiento con anticoagulantes o con algún anticonceptivo que solo lleve progesterona, por ejemplo, dentro de otros muchos factores de riesgo que he comentado antes, pues ahí sí que habría que valorar, siempre individualizando en cada caso y valorando el riesgo-beneficio, un manejo farmacológico. ¿Qué fármacos tenemos disponibles? Pues bueno, realmente no hay estudios con muestras muy grandes, son todo casos o algunas series de casos. Hay que tener en cuenta que al ser muestras tan pequeñas no suele haber casos control. Entonces no sabemos si realmente los parámetros mejoran, que se ha visto que mejoran con este tratamiento, si es por el fármaco realmente o si no hubieran llevado tratamiento farmacológico, si también hubieran mejorado con el paso del tiempo y realmente nos podríamos haber ahorrado todos los efectos adversos que pueden generar estos fármacos. Entonces, los bifosfonatos son los que más estudios tienen. Aquí he puesto algunos, sobre todo el alendronato, el zolendronato. Se ha descrito el problema que tienen los bifosfonatos es que, dado la alta afinidad que tienen por la hidroxiapatita, pues pueden quedarse mucho tiempo en el hueso y ser liberados en el caso, por ejemplo, del alendronato, durante 19 meses, en caso del risendronato es algo menos, en torno a los 5 o 6 meses, y el temor es que en futuros embarazos, ya que suele tratarse de personas jóvenes, de mujeres jóvenes que pueden tener más embarazos en el futuro, puede pasar vía placentaria al feto, generando, por ejemplo, se ha visto algunos casos de hipocalcemia que están descritos y de bajo peso al nacer. Por otro lado, tenemos la teriparatida, el denosumab, que incluso a veces hay algún estudio que se pueden dar juntos. El problema de la teriparatida también es que es un fármaco que tiene un efecto osteoformador muy bueno, sobre todo a nivel de columna. El problema es que solo lo podemos dar una vez y durante 2 años, y a lo mejor es un tratamiento que a la paciente le vendría mejor en el futuro, cuando tenga más edad, y que ya no lo podríamos dar porque lo hemos usado en este caso, en este tipo de osteoporosis. Luego el denosumab tampoco está muy claro que los efectos que puede tener durante el embarazo, durante la lactancia, puede dar alteraciones en los osteoclastos del feto, del neonato. Y tenemos también algún estudio con calcitonina intranasal que actualmente, aunque también parece que tenía buenos datos, pues se ha retirado del mercado en Europa porque parece que está asociado con un mayor riesgo de algunos tipos de neoplasia. Volviendo un poco al caso y al seguimiento de esta paciente, en los siguientes meses la seguimos en consulta y presenta de nuevo un empeoramiento con dolor esta vez a nivel dorsal, pero más alto.
Entonces, las exploraciones complementarias, la analítica con el metabolismo óseo sigue sin alteraciones. Vemos que la vitamina D ha subido un poquito a 40, el calcio en orina es normal y, y parece que los marcadores de resorción ósea están en descenso y los de formación están estables. Además, la densitometría, otra vez mirando el Z-score entre L1 y L3, ha mejorado en unos meses, porque la solicitamos a los 6-9 meses desde la primera, ha mejorado de menos 1,8 a menos 1,4 a nivel de L1 y L3 y en cadera total ha mejorado de menos 1,7 a menos 1,5. Ante este aumento del dolor solicitamos una nueva resonancia dorsal y también lumbar. Os he puesto la imagen de la dorsal en la que vemos que hay una fractura con edema a nivel esta vez de T4, es decir, la paciente se ha refracturado. Esto es algo bastante frecuente en la osteoporosis asociada a la lactancia y al embarazo. Entonces, ¿cuál sería el plan? Pues bueno, vuelvo a poner esta imagen, ¿no? de lo verde y lo rojo, ¿no? Lo que nos haría pensar en mantener el tratamiento, en este caso, sería que ha mejorado la densitometría ósea en pocos meses, que los marcadores óseos, sobre todo el de resorción, está en descenso. Además, la paciente no desea una nueva gestación, con lo cual el mantener el bifosfonato no nos va a suponer tanto problema. Y por otro lado tenemos la duda porque, claro, la paciente ha tenido de nuevo una fractura. Al final lo que decidimos conjuntamente con la paciente es mantener el ivandronato, ya que tampoco lo llevaba muchos meses. En este momento llevaba de tratamiento unos 6 meses y mantenemos también los suplementos, por supuesto, de calcio y vitamina D y el resto de recomendaciones. Decidimos hacer un seguimiento estrecho con densitometría y analíticas cada 6-12 meses. También se planteó a la paciente cambiar el ivandronato por otro bifosfonato que tuviera más estudios, ya que el ivandronato es de los menos estudiados, pero era muy reacia a ello porque lo toleraba bien y con él en un principio había mejorado del dolor axial y prefería mantener. En el momento actual, y ya para acabar con el seguimiento de esta paciente, vino el mes pasado a consultas. Todo esto que os había contado era hasta 2017. En estos 4 años la paciente había estado asintomática, sin evidencia de nuevas fracturas, había ido mejorando la densitometría año tras año, con un Z-score que había llegado en L1, L3 a menos 0,5 desde menos 1,8 que habíamos partido. La cadera también había mejorado algo, de menos 1,7 a menos 1,3. Y la paciente ya en las últimas visitas nos comenta que quiere dejar el tratamiento antiosteoporótico. Entonces, ¿cuál sería el plan? Pues bueno, valorando el riesgo-beneficio, decidimos suspender el ivandronato, lo llevaba ya 5 años casi, y decidimos, ya que estaba tan estable, la densitometría había mejorado y ya lo quería dejar, pues decidimos dejarlo con una vigilancia clínica estrecha, también analítica y con densitometrías periódicas. Para acabar y como conclusiones, resaltar que la osteoporosis asociada al embarazo y a la lactancia es una entidad infrecuente, quizá infradiagnosticada, pero puede causar fracturas vertebrales múltiples y un dolor axial invalidante que en pacientes jóvenes puede mermar mucho su calidad de vida. Es importante tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de la dorsolumbalgia en mujeres durante o después del embarazo, sobre todo porque si la diagnosticamos a tiempo y con un tratamiento adecuado y una monitorización sobre todo adecuada, por ejemplo, empezando con medidas no farmacológicas, la densidad mineral ósea a largo plazo y de cara a futuros embarazos mejorará. Por último, como he comentado antes, la decisión de instalar un tratamiento farmacológico debe ser siempre individualizada, siempre valorando los factores de riesgo, la gravedad clínica que presenta el paciente y los potenciales efectos adversos que puede tener el tratamiento que elijamos. Pues nada, que os dejo aquí con la bibliografía y quedo a vuestra disposición para el posterior turno de preguntas. Muchas gracias.